Nos sentimos sumamente complacidos contar esta noche con la presencia en Pulso Nacional con el profesor Cándido Mercedes, destacado sociólogo, investigador, profesor universitario, ex coordinador nacional de participación ciudadana y una de las mentes mejor amuebladas con que cuenta el país, un intelectual realmente brillante que nos honra, por supuesto, con tenerlo aquí. Buenas noches, profesor, qué placer saludarle. Muy buenas noches, a sus órdenes. La política del país parece que comienza ya a configurarse después que el Partido de la Liberación Dominicana, utilizando ciertos subterfugios de una supuesta consulta, realmente hizo una convención violando todas las disposiciones legales y quizá, no diría sorprendiendo, quizá hasta con cierta anuencia de la propia Junta Central Electoral, escogió un candidato presidencial. Aparentemente ya el panorama está definido. El candidato indudablemente del PLD sería Abel Martínez. La Fuerza del Pueblo fue un partido hecho para un candidato y parece que el Partido Revolucionario Moderno no tiene otra opción y parece que no hay otra opción que no sea el presidente Luis Abinader. A partir de ese panorama, ¿cómo usted ve la situación política del país? Miren, hoy como ayer, República Dominicana, el siglo XIX, un poco menos ahora, pero seguimos dando los mismos pasos. Hay un abismo, un desbalance entre lo que llama las leyes normativas, las reglas del juego y la cultura política. Tenemos leyes, tenemos normas que se dan los mismos políticos, la misma clase política, establecen normas y reglas y ellos con su cultura política siguen los pasos antiguos porque les salen beneficiosos. Acuérdense que la ley 3318 y la 1519 fueron realizadas por los actores políticos dominantes en ese entonces, el PLD. Hicieron dos leyes de medianía, dos leyes mediocres, dos leyes pensando en ello. Porque eso que ellos hicieron de la consulta, que fue una primaria, la hicieron porque hay un vacío. La Junta no podía decirle no hagan consulta, pero todo el mundo sabía que eso era una primaria. Eso yo lo llamo la avivatura en un lenguaje coloquial, pero eso es un tigueraje político. Eso es tigueraje político, buscando el vacío jurídico, no pueden decir que no, pero lo vamos a hacer. O sea, eso fue una primaria de hecho, de tal manera que 2 o 3 días después, Abel Martínez ya estableció su plataforma de quiénes son sus jefes de campaña. Fíjense ya, para que ustedes vean, nada de simulación. Ayer yo iba por la calle Independencia, ahí frente a OIM, la universidad, y hay una valla enorme, Afíliate a la Fuerza del Pueblo. Afíliate a la Fuerza del Pueblo, pero ya ustedes saben quién está ahí. ¿Quién es la figura? Ahora, desde el punto de vista de la semiótica, desde el punto de vista de la simbología, ¿cómo se llama eso? Se llama tigueraje. Hay que llamar al pan pan y al vino vino. Eso es tigueraje político. Eso es campaña, hay que afíliate. Pero la figura que está ahí es el presidente de ese partido, que es el candidato de ese partido. Él no está diciendo Leonel presidente, pero ¿qué es lo que te está diciendo simbólicamente? Es que deberían estar prohibidas toda esa valla. Eso debe estar prohibido. Ahora, ¿puede la Junta? No, porque ahí no dice Leonel Fernández candidato. Pero ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Que lo han hecho, fíjese, el caso de Andrés Navarro anunció públicamente ya su aspiración a la sindicatura y lo mismo está poniendo una valla enorme en la parte este, Julio Romero, tu candidato y cosas. Y eso es una violación flagrante en todo el municipio de Santo Domingo Este ya. Igual, su rostro. Igual la misma valla esa del candidato que no dice qué candidato, pero sí su figura está en la Charle y en todo Santo Domingo Este. Y donde quiera que yo me muevo veo eso. Y a lo mejor es eso, que miren que lo que pasa. La sociedad ha ido cambiando, pero los actores políticos que tenemos son del siglo XIX.
No importa que tengan conocimiento, porque su práctica política le ha dado esa ventaja del tigueraje. Eso es tigueraje político. Es como, por ejemplo, todo el mundo sabe la importancia de un censo y que República Dominicana está haciendo censo desde el 1920. Y que este censo que hoy comenzó a organizarse en el 2017. En el 2017, por eso no se hace de un día para otro. Eso era para llevarse a cabo en el 2020, pero vino el COVID. Sin embargo, ustedes han visto cómo dirigentes políticos destemplados, ignominiosos, pérfidos, con cultura, con conducta de vileza, con cultura y conductas crueles, han dicho que ese censo y todo eso es mentira. Señores, ustedes entran y dicen, ¿cuál es la tasa de pobreza de Elías Piña, de Bauruco, de Elías Piña, Pedernales, Asua, Monteplata, El Ceibo, Atomayor, San José de Ocoa, las 10 provincias más pobres? Y lo que te sale es el censo del 2010. ¿Cómo es posible que nosotros estemos discutiendo la posibilidad o no de un censo? Y algún político dijo en el Congreso, 2 políticos, 1 diputado, que había que posponerlo. Oye, como si eso fuera vender plata. Y hay otro que es candidato ya por el PLD, que da pena, porque eso hay que decirlo, ese da pena. En el Congreso, ya usted vio lo que dijo del censo. Es decir, que no tenemos actores políticos propios del siglo XXI, con un mínimo de decencia política, con un mínimo del dominio de lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque hay cosas que son de Estado que tú no puedes. Y lo que me da pena y vergüenza es que actores políticos que han dirigido el Estado dominicano se queden callados o manden al hijo a decir cosas como esa y que se posponga y que porque hay la seguridad ciudadana. Señores, este país está tan mal que todo lo están politizando. Toda la lluvia que cayó el viernes, dicen los expertos de Miami, que eso era impredecible, eso no se podía técnicamente, científicamente, ese aguacero que se concentró en el distrito, eso no se podía, que eso se da cada 100 años. 100 años, sí, cada un siglo, sí, claro. Oiga, nadie. John Morales dijo que no era predecible. Visto por estos ojos, que eso era y ya lo estaban politizando. El censo lo están politizando. Señores, en el 2023 va a haber la tercera encuesta de ENI. ¿Qué es lo que es ENI? Encuesta Nacional de Inmigrantes. Se hizo una en el 2012, una en el 2017 y ahora se va a hacer una en el 2023. Porque todos los países del mundo necesitan saber cuántos inmigrantes tienen, la composición, claro, cuándo vinieron, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, si están en edad productiva. Todo eso, pero eso es aparte. Pero ahí hubo un político nefasto que dijo que eso era para regularizar un millón de haitianos. No de inmigrantes, no de haitianos. Fíjense qué sociedad. Eso es tan absurdo, profesor, que usted recordará que aquí se hizo una ley para regularizar a esos migrantes y ni siquiera así se logró hacer la totalidad. Con una ley, con muchos recursos, gratis, y la mayoría de ellos no pudo participar. Entonces, ¿cómo a través de un censo van a hacer eso? Es que además se requiere seriedad en República Dominicana. Nosotros estamos hablando del problema de la inmigración desde hace 80 años. Miren, hay 4 tipos de inmigración. Tú tienes la inmigración clásica, que fue la de los Estados Unidos, Canadá y Australia. Como la gente, los inmigrantes de Inglaterra cogieron allá el territorio que hoy es Estados Unidos. Esa es la primera inmigración que se dio aquí en América. Luego tú tienes la inmigración colonial, los franceses, ¿está bien? Como a ciudadanos donde ellos colonizaron de la antigua colonia, ellos le dan la ciudadanía. Por eso ustedes van a Francia y encuentran muchos negros que son franceses, porque le dieron la ciudadanía a los ciudadanos de la antigua colonia que Francia e Inglaterra dominaron. Luego vino en los años 60, 70 lo que se llama la inmigración de trabajadores temporales. Es decir, tú vas a Alemania, vas a Bélgica
y a ti te ponen a trabajar. Y a veces dicen, necesitamos 20,000 expertos en refrigeración, 10,000 expertos en manejo de camiones. Y entonces tú llegas allí, pero es temporal. Y hay lo que se llama la inmigración ilegal, donde República Dominicana, que tiene 2,5 millones de dominicanos fuera de su territorio, hay alrededor de 500,000 de dominicanos ilegales, 300,000 ilegales en Estados Unidos. Entonces, ¿qué requerimos nosotros, la República Dominicana? Un gran debate serio, sin ideologizarlo, sin el maniqueísmo de pro inmigrante y anti inmigrante, sino ¿qué nosotros vamos a hacer con la inmigración? Porque mientras Haití esté ahí, y esté Haití tan atrasada, porque a nosotros lo que nos conviene es que Haití avance económicamente, socialmente, políticamente, institucionalmente. Ahora, definir cuánto necesitamos, en qué condiciones, porque aquí no se define nada. Aquí vinieron. ¿Cuándo son los momentos históricos que más inmigrantes han venido? En el 1994, cuando tumbaron a Jean Beltrán Aristide, acuérdense. En el año 2010, cuando el terremoto del 2010. Y ahora con la muerte de Moïse. Ese es el periodo histórico en que más inmigrantes haitianos han ingresado a territorio dominicano. ¿Pero quién lo deja entrar? Se abre la frontera y penetran los inmigrantes. Realmente es así. Somos los culpables. Somos nosotros. A propósito de política, ¿qué está pasando con la ideología de los partidos? Antes los partidos tenían una ideología, la gente seguía, no un candidato. Estaba en un partido porque ese partido representaba una corriente ideológica internacional. Había la socialdemocracia, el socialismo cristiano, la internacional comunista. O sea, esa ideología. ¿Qué ha pasado con la ideología de los partidos? Aquí sí, pero por ejemplo, acuérdense que en Colombia acaba de ganar un izquierdista, Gustavo Petro. En Chile acaba de ganar un socialista. O sea, allá no se han perdido. Aquí los partidos, los tres son iguales en términos ideológicos, entre comillas, porque hay uno que defiende la socialdemocracia, hay otro que defiende el socialcristianismo, el Partido Reformista, el PRD, que eso no existe porque no tiene un liderazgo que sepa. Si tú le preguntas a Miguel Vargas qué es la socialdemocracia, él no te la sabe definir. Porque es a esos niveles que estamos. Entonces, aquí lo que está diferenciando a los partidos políticos son las personas. Por ejemplo, si tú ves, el PLD, Fuerza del Pueblo, se han caracterizado por un pragmatismo salvaje. Leonel Fernández, que era una persona que, óyeme, bien, sin embargo, se montó en la ola de la globalización y del neoliberalismo. Vieron lo que hizo con la capitalización, que ahora él admite que fue un desastre. Lo único que él ha admitido que ha sido un desastre. Y ya ustedes vieron cómo parte de la propiedad pública se le dio al sector privado y cómo generaron guetos allí donde habían grandes ingenios, donde la gente, usted va y cree que están viviendo a nivel del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Hay una pobreza extrema de 70 y 80, 90%. Extrema, dije. No pobreza, sino pobreza extrema. Lo que se vive por ahí. Entonces, el pragmatismo era la ola y se montaron en esa ola. Danilo Medina, el más pragmático salvaje de los políticos dominicanos, también. Y entonces tenemos el PRM, que debería estar cimentado sobre la socialdemocracia, pero no hay duda que no hay diferencia en términos ideológicos de los tres partidos grandes, pero hay determinados niveles de diferencia que yo honestamente tengo que reconocerlo, aunque el mundo entero no esté de acuerdo. Hay una diferencia de esencia en el ejercicio de la política. A mí nadie me puede decir que este presidente que tenemos, y yo no soy de ninguno, que este presidente que tenemos es igual que Leonel, es igual que Danilo, ni igual que Hipólito. Desde el ejercicio de la política hasta ahora, ¿hasta cómo? Hoy estamos a 10 de noviembre del 2022.
Porque los seres cambian, los seres humanos cambian. El Leonel Fernández del 96-2000 no es el Leonel Fernández del 2004-2008. Si ustedes miran los 3 gobiernos de Leonel Fernández, el más decente fue de 96-2000. Cuando no tenía experiencia y nunca había trabajado, abogado y profesor universitario. Sin embargo, desde el ejercicio de poder más decente fue ese. Señores, estamos hablando, yo quiero que ustedes busquen todos los informes internacionales. Cómo los organismos internacionales están entendiendo que la sociedad dominicana está cambiando. Ustedes saben lo que dijo Bernardo Vega, que estuvo de vacaciones por Europa y que allá se le presentaron periodistas, se le presentaron inversionistas a decirle, tu país se ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Señores, la corrupción de ahora no es la misma corrupción de hace 2 años. Es que era del palacio. Señores, hay que decirlo, desde el palacio. Desde el palacio. Te llamaban, deje eso así. Mira, arréglame esta auditoría así. Desde el palacio. Auditoría. Y la gente no lo quiere entender. Y me quieren decir, no que es la misma cosa. No. Hay un ejercicio político más decente. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué funcionario en los 20 años del PLD fue preso? ¿Cuántos expedientes hay en la PECA? 400 expedientes. No se llevaba a cabo. La PECA lo hubiesen cerrado y no pasa nada porque no estaba haciendo nada. Esa oficina no estaba haciendo nada. Absolutamente nada. ¿Pero y por qué? Porque desde el palacio le decían que no. Que cuidado. Señores, hoy en día Odebrecht no hubiese podido hacer lo que aquí en Dominicana lo que está pasando. Lo que hizo Odebrecht, hoy eso no puede suceder. Primero porque la sociedad es otra y porque hay un ejercicio más decente, ético de la política. Y la gente no quiere ver los cambios de matices. Es como si yo me atrevo a decir, con esa cara dura de decir, que ese censo es para regularizar 1 millón de haitianos, cuando ahí no se va a registrar inmigrantes. ¿Por qué? Y hay gente que le da cancha a esos políticos. Yo no puedo ser periodista, porque es que yo no puedo entrevistar a una gente así, que yo sé que deliberadamente está hablando mentira. Y yo le digo a la gente que debe haber un límite ético, que más allá de que yo sea fundamentalista, de que yo sea ultranacionalista, de que yo sea hispanofóbico, de que yo sea aporofóbico, de que yo sea anti-haitiano puro. Más allá de eso, yo tengo que tener un límite ético porque está mi credibilidad, está mi nivel de inteligencia. Por ejemplo, esas 2 gente yo no las respeto para nada. Es más, yo ni la saludo a esa gente, si la veo. Porque la sociedad requiere un mínimo de decencia, señores. Requerimos un mínimo de decencia, independientemente de que yo sea de Pacoredo, usted sea PLD, usted Fuerza del Pueblo, usted PRM, usted debe haber un mínimo de decencia. Es como yo le digo a la gente, tenemos que hacer un pacto de este país. ¿Por qué? Un pacto por la seguridad ciudadana, porque el problema de la seguridad ciudadana no es del Estado, es todo, es la sociedad completa. Claro, uno tiene más responsabilidad que otro. El problema de la inmigración haitiana tenemos que ponernos de acuerdo. Esto no es un problema de partido. Esto es un problema de la sociedad. De la sociedad, de nación. De nación. Esto es un problema de nación. Entonces, ¿qué ocurre? Mírenlo ahí. ¿Cuándo fue que más haitianos entraron a la República Dominicana? En el 2011. ¿Cuándo fue que hubo más homicidio en este país? Del 2004 al 2011. Búsquenlo, yo se lo mandé. Tasa de homicidio en este país. Aquí hubo tasa de homicidio de 25 y 26% por cada 100,000. ¿En cuánto está ahora? En 12. ¿En cuánto estuvo en el 2020? En 9.2. Pero, óyeme, tenemos que ser serios. Esto es un problema de nación, esto no es un problema de politizar. Ahí hubo un senador que da pena, que si yo lo veo no lo saludo, que nosotros estamos casi igual que Haití.
Ustedes están entendiendo qué clase política que tenemos nosotros. Entonces así no se puede. Por eso la ciudadanía, cada día menos gente ingresa a la política. ¿Y por qué? La política es bonita, a mí me encanta. Pero a mí no va a venir con un líder político a decirme esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que decir porque nos conviene a nosotros. No. Lo que no le conviene al país. Claro. Lo que no le conviene al país no le puede convenir a un partido. Así es. Que yo robe no le conviene al país, mucho menos a los más pobres. Que yo coja el dinero público que me da la Junta Central Electoral y yo lo gaste comprando jipetes, yo lo gaste comprando apartamentos, y yo lo gaste. Eso no se puede. Ah, pero aquí no hay rendición de cuentas. Profesor. No hay rendición de cuentas. Tenemos que cambiar esa parte. Entonces, con lo que usted me decía, mire, el panorama ya, los tres partidos grandes tienen casi su candidato. Nada más es esperar octubre para legalizarlo, porque el PRM se ve de lejos que es Abinader el que va, en un 99%. Fuerza del Pueblo construyó ese partido para que Leonel sea candidato. Fíjense que ahí no se suena a nadie, porque en el PRM suena que Guido va a ir a la competencia, que Ramón Alburquerque va a ir a la competencia. Todo el mundo sabe que Abinader le va a ganar, pero ellos van a ir a la competencia. Pero en Fuerza del Pueblo yo no oigo a nadie. Porque ese partido se hizo para... Eso es lo que se llama la exacerbación del caudillismo. Porque la gente cree que caudillo nada más es la gente por la edad. No, tú puedes tener 40 años y ser caudillo. El caudillismo es la forma como tú ves la política. ¿Y cómo le ejerces? Tú haces política y cómo le ejerces. ¿Cómo le ejerce? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, que tú construyas un partido para ser candidato. Miren, cuando Juan Bosch siempre hubo competencia. Que él sacaba 98%, pero hubo competencia. Cuando Balaguer había también, Balaguer dejaba que se tiraran 2 o 3 y él sacaba el 98%. Acuérdense para que ustedes vean. Pero en Fuerza del Pueblo yo no he oído ni un candidato. Y el PLD ahora tiró 6. Ahora acuérdense, en el 2016, el único candidato del PLD fue Danilo. No hubo más candidatos. Eso es lo que se llama caudillismo. Exacerbación del caudillismo. Ahora miren, en estos días dije que el PLD volvió y se equivocó. El PLD cogió el peor de los candidatos. ¿El Martínez? Sí. ¿Y por qué? Un hombre monosílabo, monotemático. En el mundo de hoy tú no puedes tener un dirigente político monosílabo. Es más, voy a decir aquí, ese candidato es peor que Gonzalo Castillo. Cándido, eso es mucho decir, claro. Vamos a ver si es verdad. Gonzalo Castillo, antes de ustedes conocerlo como político y todo, ¿qué era él? Un empresario. Ahora todo el mundo no da para político. Tú puedes ser el mejor político y no puedes ser buen empresario. Empresario. Y no da para ser empresario. Un exitoso. Tú puedes ser excelente empresario. Miren, por ejemplo, Michelle Bachelet, médico. Michelle Bachelet es médico. Sin embargo, el presidente de Chile, el otro, el que acaba de salir. Sebastián es economista. Con un doctorado en la Universidad de Columbia, de la cuarta familia más rica de Chile, millonario en dólares. Ahora, ¿quién ha sido mejor presidente? ¿Sebastián Piñera o Michelle Bachelet? Bachelet. Porque la política es ciencia y es arte. Esa mujer es brillante. Claro. ¿A qué es doctor en economía? Para que ustedes vean, ¿quién ha sido mejor presidente? Michelle Bachelet. Sí, Michelle Bachelet. Transformaciones. Entonces, Gonzalo Castillo, por lo menos tú reconoces que él era empresario. Que le fue mejor en los 8 años de Danilo, esa es otra cosa. Pero este que tenemos, ¿cuáles son los puestos que él ha tenido?
Síndico de Santiago, presidente de la Cámara de Diputados, de la cual se dice muchas cosas durante su gestión, que hay muchas cuentas que hay que aclararlas todavía, y que desde siempre se ha dicho que le unen vínculos muy cercanos. No, en cualquier parte del mundo, cuando usted tiene un puesto público, usted lo desnudan completo. Usted tiene que decir toda esa riqueza, donde usted la tiene. Demostrarla, demostrar su origen. Así es. Pero aquí no, aquí todo es nada. Hay todo. Hay un tema interesante y me gustaría conocer su opinión. Escúcheme, con la anuencia de que Abel Martínez va a ser candidato, entonces la sociedad dominicana se va a la derecha y pierde la necesidad del debate de las ideas. Porque ¿qué idea tiene él? Entonces ahora los tres van a ver cuál de los tres es más conservador. ¿Cuál de los tres es más anti-haitiano? Y gana la sociedad dominicana. No gana, porque el problema no es anti. Ya hoy en día, señores, el nuevo paradigma no es, yo no estoy en contra de anti de nada. Pero de todo. Es discutir la desigualdad social. El problema aquí es discutir por qué en República Dominicana de cada 100 jóvenes hay 30 jóvenes que no trabajan. En República Dominicana, ¿por qué de cada 100 embarazos hay 21 que son adolescentes, el más alto de toda la región? ¿Por qué nosotros somos la séptima economía de América Latina, de 34 países, la séptima economía más grande? Sin embargo, tenemos indicadores sociales de países de África subsahariana. Ese es el gran debate. En educación y todo. ¿Por qué nosotros estamos? Oigan, somos el séptimo país mejor de América Latina en economía y estamos por debajo de muchos países que económicamente y socialmente están más atrasados que nosotros en educación. Oigan eso. El promedio de la región nos lleva a 100 puntos a nosotros en matemática, lectoescritura y ciencia, según PISA. Europa nos lleva a 250 puntos promedio. Pero América Latina nos lleva a 100 puntos a República Dominicana en educación. Ese es el gran problema. Pero ¿y con quién lo vamos a discutir? ¿Con Abel? Hay un problema cultural fuerte, profesor, que yo me he fijado en eso, cómo se han ido, hay quizá una campaña muy orquestada para ir perdiendo nuestra identidad cultural, aquí hay una transfugación de nuestra ideología. Las famosas actividades que se realizaban en el interior, que eran las patronales, las fiestas patronales, han ido desapareciendo. Ahora los movimientos culturales dominicanos también son suplantados. Ahora se celebra Halloween, una serie de culturas extranjeras que nos han impuesto. Entonces, ¿cómo se está perdiendo esos valores de la dominicana? Eso se llama transcultura en los barrios. Transculturación. Pero fíjense que es transculturación. Esa pérdida de identidad cultural no es como consecuencia de los inmigrantes haitianos, porque los haitianos no nos están haciendo perder la identidad cultural. ¿Y por qué? Porque nosotros nos sentimos lo que se llama en sociología enocentrismo. ¿Qué es el enocentrismo? Cuando tú te consideras superior a otros. Y los dominicanos y dominicanas nos consideramos superior a los haitianos. Ninguna cultura es mejor que otra. Ahora, como nosotros nos consideramos mejor que los haitianos, enocentrismo, entonces lo que ellos tengan de buenos o de malos no nos llega. Ahora, nosotros somos altamente xenocentristas. ¿Qué es el xenocentrismo? Cuando tú, todos los extraños, todo lo extranjero, tú lo consideras mejor que lo tuyo. ¿Cómo se expresa eso? Mira, eso vino de aquel lado del río. Eso vino en avión. Eso lo hicieron en ojos azules. Hicieron con papeleta verde. Todo eso que xenocentrismo, el complejo de Guacanagarí. Impuesto, profesor, eso ha sido impuesto. O sea, aquí se celebra. Con esa. Se celebra el Halloween más que cualquier otro día. Ya nosotros perdimos San Andrés. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos chiquitos? La fiesta del pavo. Ah, sí, San Giver. Sí. De conducta. Pero eso es una clase media alta, comparona.
Pero lo ha impuesto a los sectores más populares. Ya la gente se disfraza y se quite con esa tradición. Pero porque esa nuestra, imagínate, como usted dice, San Andrés ya no se celebra. Esa tirada de polvo, Sí, sí. exacto. Ya no jugamos, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama? Sí, sí. el trúcalo. Trucamo. Ya El no jugamos trucamo, una vez. Ya las muchachas no juegan ya. No. Y eso que costumbres y tradiciones, que es peligroso que se pierdan así. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nos los han ido Eso, profesor. imponiendo incluso por los juegos. Ajá. Los juegos que vienen de fuera, foráneos. Y ahí vamos perdiendo parte de esa identidad Identidad como país, cierto. como país. Esa es verdad. Bueno, Cuando tú vas perdiendo tu identidad, eso es muy peligroso. sí, sumamente Sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Pero la gente no lo ve, a mí me da cuenta. Y uno de Sumamente los males peligroso. nuestros es que tenemos una élite empresarial, que muchos de ellos no nacieron aquí, pero aquí fue que se hicieron súper ricos. Y no tienen esa identidad tan fuerte como hay empresarios en otros países. Claro. Por ejemplo, aquí los empresarios no tienen lo que se llaman centro de think tank, es decir, centro de pensamiento. ¿Qué queremos con el país? ¿Hacia dónde queremos llevar el país? En términos culturales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En términos de esto, eso es lo que hacen las élites en todos los países. Ustedes van a Japón y ellos saben qué es lo que ellos necesitan para el 2050. Ustedes van a Estados Unidos y ustedes van a Silicon Valley y ahí le están planificando cosas que tú dices, ¿qué es esto? ¿Y esto es de loco? No, ¿cómo va a ser la sociedad en el 2080? Ahora planificándola. Planificándolo ahora. ¿Por qué? Porque tienen gente para que piensen nada más. Le pagan para que piensen. Era la República Dominicana entonces. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Porque mire qué es lo que pasa. Aquí, desgraciadamente, no hemos tenido estadistas en los últimos 25 años. ¿Cuál es la diferencia, como decía Abraham Lincoln? La diferencia entre un estadista y un político es que el político nada más vive pensando en las próximas elecciones. El estadista piensa en las próximas generaciones, cómo debe vivir los nietos de nosotros tres. Eso es lo que piensa el estadista. Y hace las transformaciones que haya que hacer, prorrateando el esfuerzo de una generación con el esfuerzo de otra. No le hace todo el hincapié a una sola generación, sino que prorratea los aportes que cada generación va a hacer para ver cómo va a ser la sociedad en el 2050. Un plan de desarrollo nacional, una visión global hacia el cuando futuro. uno va a Estados Unidos y uno dice, diablo, ¿qué visión tuvieron los fundadores de Estados Unidos? Oiga, tú te encuentras con una avenida, te encuentras con por aquí un metro, por aquí un subterráneo, por aquí. Y eso se hizo cuando no había vehículos en Estados Unidos. Piénsenlo para que usted vea. Piénsenlo. Aquí lo estamos haciendo alguna cosa en el siglo XXI y el costo tan alto, el costo en vida humana, el costo. Fue los otros días que arreglamos un poco la carretera Duarte. Era de doble hasta los otros días, ¿no se acuerdan? Fue Balaguer en el 86 que comenzó. Pues en Estados Unidos, sin haber carro todavía en el 1920, esa gente ya estaban haciendo. Dando las 6 carriles, 8 carriles, pensando en el futuro. Así es. En el futuro. Profesor, Aquí lamentablemente se nos agotó el tiempo. Está bien. Nos hubiese gustado seguir profundizando en esto y otros temas. La invitación abierta. Ojalá pueda para seguir debatiendo esto. Y Le prometo la próxima. reiteramos suyo. Es suyo completo. Voy presencial la próxima. Gracias. Así será. Entonces, a ustedes amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.